Bueno, bienvenidas a todas y todos. Un placer estar presentes y tener este evento que pudimos enmarcar dentro de la campaña que estamos llevando adelante en la Ciudad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, que no suele ser un espacio en donde somos tan bienvenidos por algunas figuras y algunos sectores. Así que para nosotros es un placer poder estar acá, porque hablando de falacias, quienes militamos en la universidad todos los días nos encontramos con muchas de esas falacias que hacen y dicen a lo que se construye muchas veces como el porqué o el cómo sí de la democracia universitaria, y que quienes transitamos los pasillos de la Universidad de Buenos Aires tenemos mucho para decir sobre eso, ¿no? Y en ese sentido, la idea de esta pequeña introducción que nos tocaba hacer desde mi lugar en representación de las y los militantes universitarios de esta y de otras facultades de la Universidad de Buenos Aires, pensaba la importancia de que quienes estudiamos en la universidad pública, luego, como hizo acá el compañero Ido, escribamos, ¿no? Podamos utilizar nuestros recursos, nuestra materia gris, para poner al servicio de poder repensar las ideas que se dicen en las aulas, ¿no? Porque gracias al peronismo, como sabemos todas y todos, en 1949 se desarancelizó la educación universitaria. Eso fue... La verdad que es para aplaudirlo. Ese fue probablemente el paso más importante, el hecho más trascendental de la universidad. Lo que sucede y que viene sucediendo desde ese momento hasta ahora es que se abrió a partir de allí una disputa sobre los contenidos que se enseñan en las aulas, que muchas veces siguen siendo contenidos para esa élite que solamente estudiaba en la universidad previamente al 49. Entonces ahí aparece una de las posibles explicaciones para mí de por qué la reproducción de esas falacias, ¿no? Al final, todas nosotras y nosotros, quienes pertenecemos a las clases trabajadoras, a las clases medias, lo que hacemos es venir a estas aulas con el objetivo de llevar adelante un progreso que muchas veces se piensa en el plano individual y no en el plano colectivo, y terminamos reproduciendo esos discursos que no van a llevarnos a un progreso ni en el plano individual y mucho menos en el plano colectivo, porque están pensadas para ciertas matrices, para ciertos sectores productivos que no son a los que pertenecemos las clases trabajadoras, los militantes, los estudiantes y quienes transitamos los pasillos de la universidad. Nos invitaron a participar acá del panel en representación, para traer la voz de la juventud y de la militancia, y la verdad es que me parece que es muy atinado, porque creo que todos y todas estamos preocupados por que estas expresiones libertarias calen en la juventud, ¿no? Que es el futuro de nuestro país, y bueno, nada, y es muy, muy dañino. Y de la militancia, me parece que bueno, uno cuando elige ser militante, elige entrar en contradicción, elige poner lo colectivo por sobre lo individual, y así como lo planteaba John William Cook, ¿no? Que la política es sentirse parte de un proceso colectivo, y que, bueno, una empieza desde lo personal a pensar las cosas en una perspectiva patriótica, ¿no? Del país. Uno deja de pensar tanto qué es lo bueno para uno o para una solamente, y empezar a pensar también, bueno, qué es lo mejor para todos y para todas en nuestro país. Y creo que nuestro país viene sufriendo las consecuencias de no poder tener una política económica soberana y patriótica, justamente desde el 20 de junio del 2018, en el Día de la Bandera, en el día que recordamos a Juan Manuel Belgrano,
porque volvió el Fondo Monetario Internacional a nuestro país y desde ahí comenzaron, bueno, grandes problemas distributivos para nuestro país, que eso sumado a la pandemia trae un poco el surgimiento de esta nueva fuerza política que se identifica en lo que es el marginalismo económico, y que este marginalismo trabaja desde el individualismo metodológico, ¿no? Y me parece también que venimos escuchando muchas expresiones muy antipueblo de manera completamente impune, que bueno, que llevan a que, por ejemplo, los pibes y las pibas crean que, o tengan el deseo de irse de nuestro país, cuando nosotros y nosotras, o por lo menos yo creo que y quiero que la Argentina sea potencia mundial, ¿no? Vienen siendo tiempos muy difíciles, pero tenemos mucha esperanza. Ir a los militantes, a las militantes que están acá, pongámonos a laburar con los pibes y con las pibas, que yo creo que se van a enamorar de nuestro proyecto político. Muchas gracias. Gracias, Eva, por la introducción, la presentación. Gracias por la invitación, Guido, Ian, para ser parte de esta charla, de esta presentación del libro. En un lugar tan importante para muchos de nosotros que nos formamos acá en esta universidad pública y particularmente en esta facultad. Y recién cuando entré acá como me agarraron sensaciones en el cuerpo, ¿no? de recuerdo. Creo que la última vez que pisé este salón fue cuando me dieron el título de economista hace un tiempo, no sé, importa hace cuánto. Y después también recordé cuando en el año 95 acá se hacían reuniones de la Asamblea de Economía, 95-96, donde justamente de lo que se trataba era de resistir a la reforma curricular en la carrera que pretendía imponer contenidos ya no, bueno, libertarios, hoy los llamaríamos, neoclásicos, liberales, a una carrera que tenía bastante más amplitud ideológica. Me acuerdo de Axel sentado acá dando argumentos, como hoy Guido con su libro nos da a todos nosotros para que tengamos, para discutir, como se decía, premisas que se instalan, ideas, conceptos, argumentos que se van extendiendo en la agenda pública y que es fundamental discutir. Eva decía al principio, bueno, acá la política, hacer política es disputar permanentemente el sentido común a partir de la construcción de un proyecto colectivo, y lo que necesita un proyecto colectivo es además tener herramientas, tener argumentos, y creo que este libro de Guido, que además es la consecuencia de un trabajo previo de militancia, de presentar audiovisualmente y en charlas lo que hoy está acá escrito, es un gran aporte para todos nosotros y lo quiero reconocer y quiero agradecer el esfuerzo. La verdad que es un trabajo tremendo de discutir cosas que muchas veces uno como economista o cuando se le plantean discusiones, por ridículas, por obvias o por lo que sea, uno ni quiere discutir. De hecho, me pasó muchas veces estar dando notas últimamente. Bueno, ¿qué pensar de dolarización, no? Y un economista argentino formado más o menos, cuando le dicen dolarización, es zafá de acá, ¿qué me habla? ¿A quién se le ocurre? Es como absurdo, es como no entra, pero hay que discutirlo y hay que encontrar argumentos para discutirlo, porque de eso se trata, me parece, el debate y la acción política, ¿no?, que tenemos que dar. Pero quiero hacer también una pregunta, porque vi ahí también la presentación y también es una alegría enorme estar con tantos compañeros y compañeras que llenaron este salón de actos. Pero pregunta, ¿hay alguien que se autoperciba libertario en la sala? ¿Hay alguien que diga yo soy libertario, libertaria? Primero tendría que ser muy valiente, pero yo creo que no es que hay un problema de falta de valentía, sino que no debe haber ninguno.
o por lo menos nadie que lo diga acá. Y esto ya habla de muchas cosas, ¿no? También, que a la presentación del libro que se llama Falacias Libertarias no vienen libertarios, o por lo menos no vinieron acá, no sé si porque no se enteraron, porque venía Santoro y no lo querían ver, o porque no vienen ante este llamado. Y nosotros sí vinimos, porque realmente nos convoca discutir las propuestas, las ideas de lo que hoy se determinan o denominan libertarios, pero que evidentemente ninguno que está acá lo es, y esto ya es un sesgo desde el punto de vista de la muestra que tenemos adelante, porque nos estamos hablando a quienes, como dice ahí, no caímos en la estafa, ¿no? Porque por definición, si no autopercibimos libertarios, no caímos en la estafa, pero evidentemente un sector muy importante de la sociedad, mayor o menor, se verá en las urnas, pero no necesariamente lo que se ve en las urnas implica que otra gente que no votó eso no compre o sea víctima también de muchas estafas que están denunciadas en este libro, porque una estafa por definición es un engaño. Alguien que es estafado es alguien que es engañado y contra su voluntad hace algo que no quería o tiene alguna conducta que no querría tener. Y me parece que eso es lo que tenemos que discutir, cómo en una sociedad donde un sector importante compró ciertas ideas, en términos de lo que podemos decir nosotros, fue estafado, y ahora podemos hablar de qué significa esa estafa. Bueno, cómo podemos discutir en la arena política todas las ideas que discute Guido en este libro y que son clave para poder avanzar con este proyecto que como decía Catalina, es el nuestro, que nosotros estamos enamorados de este proyecto, pero que tenemos que lograr que sea el más amplio posible y que llegue a la mayor cantidad de sectores de la sociedad. Entonces la primera cuestión me parece importante es que si un sector de la sociedad compra estas ideas, adquiere, las incorpora, es porque la estafa tiene algún secreto por el cual llega, ¿sí? Porque si mucha gente compró las ideas libertarias, que es porque estaba barato. Es porque estaba barato, o sí, estaba de saldo, pero si no, por algún motivo, uno escucha y dice, ah, sí, es verdad. Y aclaro, no es un problema o no es una especificidad argentina, es una cuestión mundial esto también, ¿no? Es decir, no es que los libertarios o las ideas que uno dice son libertarias existen en Argentina, está pasando en todo el mundo. Entonces también hay que leerlo como un fenómeno global de esta época y salirse también un poco de el ombliguismo que muchas veces tenemos, es decir, es un problema de nuestra sociedad o que nosotros tenemos algún problema para hablar con cierto sector de la sociedad, entonces viene otro y lo interpela. No, esto pasa, está pasando en todo el mundo y entonces hay que leerlo como un fenómeno de época que para mí el secreto de las ideas libertarias y por qué tienen tanta llegada es que parten o existe una gran facilidad con la cual entra ese discurso. Es decir, que cuando cualquier miembro de esta sociedad en la que vivimos escucha un discurso de base libertario, ese discurso entra fácilmente a los pliegues de nuestro cerebro, a diferencia de otros. Y eso tiene que ver con que todos somos víctimas, en mayor medida, estemos más conscientes o menos conscientes, de un gran dispositivo ideológico que existe en nuestra sociedad, por el cual se moldea nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Y ese dispositivo ideológico lo mamamos desde que nacemos y a lo largo de la vida nos acompaña. Y es un dispositivo ideológico que está en la escuela, que está en los medios, que ahora está en las redes, y que es un bombardeo permanente de cierta lógica, cierto marco para leer lo que pasa en el mundo, y que casualmente es muy permeable a las ideas que acá llamamos libertarias, o a las ideas del liberalismo, o las ideas marginalistas, como decía Catalina, o neoclásicas en economía. Entonces, básicamente, el individualismo y el antiestatismo es algo que nosotros, no ahora, desde que nacimos, estamos mamando, de diferentes formas. Y lo que ofrece el liberalismo es justamente, y estas ideas, un marco teórico
muy cerradito, muy simple, muy fácilmente entendible y asimilable para aplicar a cualquier situación de la vida. Pero ese marco teórico solo entra porque estamos rodeados, como decía, un dispositivo que hace que uno lo compre. Y no se monta en estos momentos sobre la nada el liberalismo tampoco, ¿cómo se dice? Libertarismo, ¿cómo se dice? Libertarianismo, bueno, esto. Que también yo diría que el libertarianismo es la forma burda y poco sutil de lo mismo que propone Juntos por el Cambio y de lo mismo que propone la derecha tradicionalmente en la Argentina. Es decir, esto es una forma ya muy fácilmente visible, pero con más o menos sutilezas, es lo que la derecha nos viene diciendo desde hace décadas y décadas en la Argentina y en el mundo. Entonces, ahora, lo que sí aparece como quizás novedad, es que estas ideas libertarias se montan, además de sobre todo este gran dispositivo ideológico permanente, en un estado de frustración, de bronca, de enojo, de, como dice Cristina, insatisfacción democrática, de que la política, la democracia no dio respuesta a demandas de la sociedad, de determinados sectores, a la fragmentación de la sociedad, a que ahora hay infinitas demandas muy particularizadas, entonces siempre hay gente inconforme y siempre hay la posibilidad de aprovechar esa indignación, esa bronca, para traficar ideas, traficar mensajes. Entonces, en este marco me parece fundamental que podamos discutir con argumentos teóricos, con ejemplos, de manera didáctica, en qué consiste todo esto, cómo nos entran estas ideas, qué es lo que están traficando y por qué son endebles y por qué eso que parece cerradito y simple y evidente esconde un montón de cosas. Pero lamentablemente, por más que, como esperamos, no le vaya bien a los libertarios, esto es una tarea militante permanente la que tenemos que hacer, porque el mundo, bajo una sociedad capitalista y en la sociedad que vivimos, esto es una tarea militante de siempre, ir contra ese sentido común, conservador, individualista, instalado, para ofrecer un proyecto político que mira el mundo y tiene otro modelo de sociedad, pero siempre partiendo de una situación complicada y difícil, que es que nos marcaron la cancha de entrada. Y obviamente hay experiencias, las vimos en Argentina, en Latinoamérica, de situaciones donde se puso en crisis ese paradigma, esa visión del mundo. Llegaron gobiernos populares, gobiernos nacionales que transformaron la sociedad, pero esa base subyacente, conservadora, individualista, y con estas ideas, subsiste y reaparece, y hoy está reapareciendo. Entonces, yo, para simplificar la discusión, y como parte también de ese dispositivo ideológico, en esta facultad, como profesor de finanzas públicas de esta facultad, les quiero comentar qué consiste esto, que se ve acá, pero que después trasciende. Finanzas públicas, la materia que doy hace 20 años, es, algunos alumnos y alumnas por acá están dando vueltas, es una materia que en la carrera de economía tiene como único objetivo explicar a los estudiantes cuál es el rol del Estado en la economía. Es la materia donde vos llegás y te dicen, bueno, estuviste haciendo un montón de cuentas durante los primeros años, matemática, álgebra, no sé qué, no sé cuánto, bueno, micro, macro, ahora llegás acá y te vamos a explicar qué tiene que hacer el Estado. Y te lo explica ¿cómo? Con un cuentito, un relatito muy simple, que para quien ya hizo los primeros años de la carrera es muy fácil de entender, y que concluye que, salvo que se demuestre lo contrario, el Estado no tiene que hacer nada en el mercado. O sea que el rol del Estado se define por oposición a lo que hace el mercado, y salvo que esté justificado y se demuestre que el Estado puede mejorar algo, que no se meta. Y toda esta construcción, que no la voy a reproducir acá, pero que de diferentes formas la vamos escuchando por todos lados, acá en esta carrera se hace con modelos matemáticos, con formalizaciones, donde yo, a medida que voy avanzando en el curso, es una carrera de tercer año, finanzas públicas, y dice, bueno, vamos haciendo esto. Nunca escucho ningún
estudiante o ninguna estudiante diciendo, che, pero para eso cualquier cosa lo que estás haciendo. Todo sigue y te van metiendo cositas, supuesto implícito, supuesto explícito. Bueno, pero para este supuesto cualquier cosa. Bueno, es para simplificar. Vos cuando haces un mapa, no haces un mapa de tamaño real, lo haces simplificado, si no, no es un mapa, si no es el territorio real. Entonces, con la excusa de la simplificación, con la excusa de, o con supuestos implícitos, te van formateando la cabeza hasta llegar a que la conclusión, el mercado es lo mejor, es el mejor mecanismo de asignación de los recursos de la sociedad, y el Estado no se tiene que meter, a menos que se muestre lo contrario. Y uno absorbe todo eso, y mientras tanto, si uno tiene espíritu crítico y se va tratando de formar en visiones alternativas y puede cuestionar, igualmente se va llevando algunos regalitos que no se da cuenta y los tiene adentro. Por ejemplo, ¿escucharon hablar del concepto de distorsión? Bueno, distorsión es un concepto que se usa mucho en economía, que lo escuchamos mucho en cualquier discusión. ¿Y qué le suena a distorsión? Es una palabra con connotación positiva o negativa. Negativa. Y se aplica a aquellas situaciones donde el Estado hizo algo que distorsionó el resultado al cual hubiese llevado el mercado. Entonces, uno habla de distorsiones, uno habla de una doble categoría que ya es tremenda en la economía, es impuesto distorsivo. Es como eso es todo lo que está mal en el mundo. Y uno habla de impuestos distorsivos. Dice, no, aportar ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires. No, ingresos brutos aporta el 75% de la recaudación de la provincia. Pero qué mal impuesto, es un impuesto distorsivo. Porque genera acumulación, cascada, no sé qué, distorsiona precios relativos. Bueno, esa no la llevamos y la repetimos. Los heterodoxos, los que vemos otros modelos de sociedad, y peor, y lo vi acá en este libro, Guido, carga impositiva, presión tributaria. ¿Saben lo que es la carga impositiva, la presión tributaria? La presión tributaria es un cociente, son dos números. ¿Cuánto es la recaudación de impuestos? Rayita. ¿Cuánto es el Producto Interno de la Economía? Eso no puede ser ni bueno ni malo. Son dos números. Ahora, ¿cómo lo llamamos? Presión tributaria. Una cosa medio que te asfixia, que sáqueme esto de encima. Y Guido lo pone ahí, página 91, carga impositiva, presión tributaria. Y no está mal, Guido, que lo pongas, porque así se llama, o le dicen. Yo trato de no llamarlo así, pero le dicen. ¿Y qué hace Guido? Se esfuerza en demostrar que es verdad que en Argentina el Estado recauda no sé qué, pero la presión tributaria en Argentina no es más alta que en otros países del mundo, y además el problema es la composición de los impuestos. Da todas discusiones, pero la palabra siguió, y está bien. Pero es algo anti-Estado, anti-recaudación, y lo vamos comiendo. Entonces, todo esto después, que yo digo, que los aprendemos los economistas, se va transmitiendo por toda la sociedad. Porque después los medios, en las charlas de café, todo es permanentemente una bajada ideológica que parte de estas lecturas respecto a qué es el mercado, qué es el Estado, y que uno va también comprando. Entonces, esto es una debilidad mía, yo todos los viernes me levanto feliz porque sé que está la columna de Bonelli en Clarín, que es para mí, dentro del género ficción y literatura, debe ser de lo mejor que hay, las mejores producciones, es espectacular, tiene una lógica interna excelente, siempre consigue informes secretos que solo él consigue en reuniones de dos personas. Bueno, lo tomo como ejemplo de cómo nos van tirando cosas todo el día y uno va escuchando y quizás no se pone a reflexionar críticamente. Cada vez que tomamos una medida que no va en esta línea, es mala praxis, es idea vetusta, es las viejas ideas, las viejas políticas fracasadas, las viejas recetas, todo el tiempo tirando eso. Y yo me acuerdo, bueno, como secretario de Comercio, ni hablar, y de hecho de las contradicciones de venir acá a dar clases de finanzas públicas y hablar de una cosa y hacer lo contrario, y mientras Bonelli en la columna diciendo Kicillof y Costa y sus viejas políticas fracasadas, mala praxis. O sea, ya ponerle cartello mala praxis a una política que no es la que está acá adentro,
lo escuchamos todos los días. Entonces, la tenemos difícil. La tenemos difícil porque todo esto, lo nuevo, es parte de la reproducción de un sistema como el que vivimos en la sociedad, que con militancia y con discusión tenemos que desarticular. Entonces yo para terminar con alguna idea práctica de cómo esto después se manifiesta, quiero una discusión que tenemos y que está en el libro, que tiene que ver respecto a la política de comercio exterior, ¿no? Que Guido se esfuerza por discutir si hay que libre cambio o proteccionismo, ¿no? Si los países que se abren al comercio exterior les va mejor o... Bueno, lo que significa la administración del comercio para un Estado como Argentina, que también que está discutido en el libro, es una de las cuestiones que cuando uno quiere discutirlo se enfrenta con la siguiente cuestión. La remera que tiene Guido, si la traemos de China sale 10, si la compramos acá de una empresa de Mar del Plata sale 30. ¿Por qué pagar 30 lo que sale 10? Sería la pregunta, o la máxima del libertario, ¿no? ¿Por qué tenemos que pagar 30 lo que sale 10? Fíjense de la racionalidad individual. No se puede rebatir eso. ¿Por qué tenés que pagar 30 lo que sale 10 si lo traigo de afuera? ¿Cómo se rebate? Bueno, mirá, te explico. Lo que sale 10 afuera puede ser porque hay regulaciones ambientales que no son las que queremos, porque hay regulaciones laborales que no son las que queremos, porque hay subsidios, porque hay una escala de producción que es enorme, porque no sé qué, por no sé cuánto, pero si nosotros traemos eso, entonces la empresa de Mar del Plata que produce textil tiene que cerrar, no puede competir, entonces tenemos que echar a la gente que trabaja ahí, el empresario quiebra, entonces los que trabajan después van al almacén a comprar la lata de tomates, entonces el que va a comprar la lata de tomate, cuando el que vende tomate después dice, che, produzco menos, tengo que ajustar mi personal, entonces cae el ingreso. Fíjense, es un tuit contra un libro. Es un tuit contra un libro, pero no se puede explicar de otra manera. No se puede explicar de otra manera. Entonces, lo que para muchos es obvio, o cuando uno se sienta con empresarios que dicen, yo quiero producir y me trabaste el insumo con la CIRA, la CIMI, la DEJAI, lo que sea, entonces no puedo producir, tengo que cerrar la planta, los que hemos escuchado, y sí, pero si no lo hacemos, entonces nuestra industria no puede competir y se nos genera todo este círculo vicioso que estoy mencionando. Puede haber errores, puede hacerse mejor, eso desde ya, pero la lógica individual del empresario, del consumidor, va en contra de cualquier política de intervención en el comercio exterior que busque generar condiciones en una economía que también describe Guido, con una estructura productiva desequilibrada, con problemas de fuga, con todo lo que sabemos, pero que para discutir todo esto tenemos que hacer un desarrollo que es difícil, y peor aún, vivir de las hipocresías del mundo. Cuando yo fui secretario de Comercio, no solo tenía que explicar esto, sino además tuve que ir a Ginebra, a la OMC, a defender al país por un juicio que nos hicieron Estados Unidos, la Unión Europea y Japón contra las DEJAI, contra el instrumento de administración del comercio que regulaba el comercio exterior. Fíjense el nivel de hipocresía. Estados Unidos, la Unión Europea y Japón son los 3 países bloques más proteccionistas del mundo, y denunció a Argentina por poner restricciones a las importaciones. Y uno tiene que defender el instrumento, defender la soberanía para la política económica, para poder tener política de desarrollo, que son las que esos mismos países usaron y siguen usando. Pero resulta que para el sentido común de una parte importante de nuestra sociedad, nosotros somos los proteccionistas, los que vamos a contramano del mundo, los que... y el resto está bien. Entonces, me parece que todas estas discusiones, que son las que tenemos que dar, y que están dadas en este libro, requieren, en primer lugar, de tener herramientas como las que generó Guido y por la cual, insisto, y creo que todos estamos muy agradecidos, pero también
me parece que hay que entender que si estas ideas están entrando en un sector de la sociedad y nosotros no estamos pudiendo llegar, también tenemos que entender cómo en el mundo de hoy, en las circunstancias actuales, podemos interpelar a sectores de la sociedad que por algún motivo son más propensos a caer en lo que nosotros llamamos la estafa libertaria. Y eso es una responsabilidad, una obligación nuestra como militantes de un proyecto completamente distinto al que propone la derecha, pero que si no entendemos que hoy no estamos encontrando la manera de llegar a quienes tenemos que llegar, de hecho acá no llegamos a nadie de los que tenemos que llegar, va a ser muy difícil dar las batallas que tenemos que dar por el sentido común. Entonces me parece que lo que viene en esta campaña y en lo que sigue es ser creativos, militantes y encontrar la forma, lo mencionaba Catalina también, bueno, cómo llegar no solo a las nuevas generaciones o las generaciones más jóvenes, sino a todos los que desde que nacen hasta que se mueren son víctimas de un aparato ideológico que solo les hace fácil entrar estas ideas y no las que tienen que entrar para que sean funcionales sus intereses. Muchísimas gracias. En la primera página del libro están los agradecimientos, así que ahí va para todos. Bueno, a ver, yo soy un graduado de esta universidad, como bien me presentó Eva, y hace muchos años también que estoy en la docencia, estoy en la cátedra de Pablo Singerman, que no sé si vino, pero justamente lo que venimos dando es macroeconomía, y yo vengo hace 9 años teniendo el curso a cargo, pero antes, lógicamente, fui ayudante y demás. El crecimiento que se fue dando, digamos, ¿qué fue lo que motivó a la escritura de este libro? Me parece interesante transmitirlo, porque después las ideas están, espero que bien plasmadas en el libro. ¿Qué fue lo que motivó? Fue que año tras año iba viendo como esta cuestión que fueron mencionando tanto Augusto como Eva, el sentido común se iba instalando. O sea, había cuestiones o preguntas que se generaban desde el alumnado, que obviamente son válidas, que para eso vienen acá a formarse, a generar dudas, a generar planteos. Y lo que me encontraba era que cada vez esos planteos y esa noción general o esas consultas iban en un determinado sentido. Por eso digamos, este libro se publica ahora, pero es algo que se viene pensando incluso cuando fui digamos, en charlas con otros colegas, fue totalmente desestimada la postura. Decíamos, no, pero mirá que va a funcionar bien. De hecho, ya en la elección anterior a los libertarios en Capital Federal le fue bien. Entonces, íbamos haciendo ese planteo y éramos totalmente, digamos, desacreditados en ese sentido. No, pero es una locura lo que se plantea, no es impracticable y demás. Entonces, fui viendo que había un espacio vacío, que había un espacio que llenar, que era el de sentarnos y analizar lo que están proponiendo y tratar de rebatirlo, llenar un espacio vacío. ¿Esto cómo empezó? Bueno, dijimos vamos a hacer unas notas cada 2 semanas con Página 12, dicho sea de paso a Alfredo Zayat, muchas gracias, que nos publican en el suplemento Cash, y empezamos a armar 1, 2, 3 notas, y después nos dimos cuenta que eran 30 falacias libertarias, que sin hacer el mayor de los esfuerzos. Yo digo que ya está para un segundo tomo, así como acabamos de lanzar el primero, porque el otro día escuché otra falacia más que, ¿no? Bueno, las cuento después. A lo que voy es, empezamos a encontrar que había un montón de inconsistencias en la teoría. Y esto un poco en línea con lo que también marcaba Augusto, se presentan como verdades, cierran, tienen su cierta lógica interna. Si uno no está muy atento, lo que puede pasar es que uno realmente piensa que eso es una verdad revelada, ¿no? Dice, che, pero esto cierra, tiene una lógica. Y cuando empezamos a desmenuzar esa cuestión nos damos cuenta que no ocurre en el mundo, que no funciona en Argentina cuando se dieron políticas que fueron en ese sentido, y demás problemas que se van generando. Entonces, esto es bastante interesante. A mí particularmente, para escribir este libro, también me puse a leer a todos los referentes libertarios. Puse a leer los libros de Rothbard, de Mises, y me puse a leer y me puse a ver todos los videos que nos abundan en las redes, y aparte de ahí me agarró el logaritmo, entonces todo, el algoritmo, perdón, me agarró y me empezó a ver toda una, digamos, publicidad en ese sentido. Y aparte, digo, yo no soy de mirar series, no me gusta mirar series, y lo que hago y me entretengo es respondiendo comentarios en falacias libertarias de todos los libertarios que vienen y nos atacan. Pero es increíble y se los recomiendo, de hecho, más allá de que nos sigan en las redes, que viene muy bien, porque acá somos muchos. Digo, también lo interesante, más allá de seguirnos, es, vean los comentarios, el grado de violencia
es impresionante. Es impresionante. O sea, yo la verdad estoy, y ayer recibimos una amenaza mayor, digamos. O sea, es una constante. Ahora, ¿qué pasa? Yo rescato los 2, 3 de 100 que te hablan bien. Y que puedo tener una discusión, y ahí se dan, ahí abajo en los comentarios, obviamente no se censura nada. Y es súper interesante ese debate que se da, porque guardan esa lógica. Y eso hizo, gracias a que lanzamos las redes antes que el libro incluso esté un poco mejor fundamentado en ese sentido, o sea, tratar de ver esa óptica. Entonces es un libro que también llega de la mano con, digamos, una síntesis, también con el uso de redes sociales que generó una interacción de gente o seguidores libertarios que realmente argumentaban o daban ciertas premisas que podían ser medianamente sustentables y que estaba bueno discutirlas. Así que en ese sentido me parece interesante. Y el libro un poco trata de reflejar eso. Pero yendo, digamos, a la cuestión, porque también veo muchos libros, se han dado otros libros en el sentido de más centrados en el ataque personal, hacia la figura más destacable de los libertarios. Y a mí eso, honestamente, me parece mal. Me parece mal. A mí me parece que lo menos importante es que alguien esté gritando. Me parece que lo más importante son las ideas que transmite y que la cuestión cultural es central. ¿Por qué? Porque hoy es uno, mañana es otro. Y en definitiva, el problema es discutir estas ideas. Por eso falacias libertarias no van a encontrar un solo ataque personal. Primero porque es una falacia, la ad hominem. Pero más allá de eso, no lo hacemos porque realmente no tiene ningún sentido, no conduce a nada. Y estamos postergando el problema, porque por eso es fundamental la presencia de Catalina. Justamente lo que vemos es, ok, si se soluciona ahora, será un problema dentro de 4 años, será un problema dentro de 8, será un problema general. Entonces a mí me parece que es algo que hay que ir a fondo. Y también esto hay que decirlo, en esta cuestión de los votantes, me pareció interesante la pregunta de Augusto. También, ojo que hay mucho no votante, y esto lo digo con conocimiento de causa y de leer cientos o muchos comentarios, que es, no lo vota porque no lo puede hacer, ¿no? O sea, no voy a votar a los libertarios porque no se puede hacer. Y eso a mí me parece terrible, porque el punto no es que, no hay una cuestión de imposibilidad de poder hacerlo. Si el problema son las ideas, lo que estás planteando. Suponete que lo puedas hacer, es terrible. Entonces, ahí, digamos, en el libro se ve un poco todas estas consecuencias. Se ven casos incluso de países puntuales, de los nórdicos. Los nórdicos, llamativamente los libertarios, dicen que son países libertarios. O sea, entonces, donde la intervención funciona, se lo apropian. Donde la intervención no funciona, dicen no, es socialismo. Entonces, esto es bastante interesante, se ven los casos de Singapur, en fin, se ven distintos casos. O sea que también vamos a la práctica, no me quise quedar solo en la teoría, justamente para tratar de ver qué ocurre en definitiva en la realidad. Y aparte también, que para mí por lo menos fue un desafío grande, para tratar de rebatir todas las ideas libertarias, por lo menos las centrales, nos metimos en temas que no son económicos. Yo soy economista, básicamente ahí me sentía cómodo, o sea que lleva, digamos, un trabajo de investigación, porque con esta cuestión de la comercialización de órganos, el uso de la aportación libre de armas de fuego, en definitiva, distintos temas que fueron planteando, tratamos de hacer de todas maneras un estudio en base a lo que dice la ciencia. Bueno, el cambio climático también, digo, ¿no? Porque hoy justo leí el dato que fue el mes más caluroso, ¿no?, en mucho tiempo. Así que digo, problemas que están a la vista. Y bueno, eso también llevó a un desafío porque había que investigar temas que salían de la esfera económica. Pero bueno, digamos, como para, digamos, me pareció interesante, así como para redondear la charla, era plantear la cuestión, no como está planteada estrictamente en el libro, sino repasar algunas de las falacias más comunes. ¿Por qué? Porque vi mucho público, ya a medida que me iban confirmando que iban viniendo, que no son estrictamente economistas, por más que vengan acá o que estudian economía. Así que me parece interesante hacer un repaso como para que se den cuenta a simple vista de cómo funciona la ideología libertaria y las falacias que se plantean. La falacia que ellos más usan es la falacia del espantapájaros. ¿Esto en qué consiste? Lo voy a decir bien en criollo. Hacer, digamos, de tu figura, simplificar la figura de tu adversario para que es más fácil derribarlo, ¿no? Simplificás la postura del adversario. Bueno, esto, y justo acá que Augusto nombró a Axel, me acuerdo de una pregunta que los libertarios la explotan a más no poder, y creo que Axel nunca la respondió después, digo, porque capaz que ni se enteró, que es cuando le preguntaron en un programa de televisión
si la emisión monetaria no generaba inflación, ¿por qué no todos tenemos una maquinita de imprimir billetes en la casa? Se ve que tiene cosas más importantes que hacer, Axel, pero digo, más allá de eso, digo, ¿quién plantea eso? ¿Alguien está planteando que hay que darle maquinitas para imprimir billetes a la gente? Nadie. No es un planteo. Llevan los planteos al extremo para hacer ridícula la otra postura y poder, digamos, rebatirla con mayor facilidad. Pero esto no es un planteo, es un planteo en el extremo. Nadie quiere idealmente imprimir o generar emisión monetaria porque sí, sino que persigue otros tipos de fines que, bueno, están abordados en el libro, y la inflación obviamente no es unicausal. De hecho, casi no hay cuestiones unicausales en el mundo, en el mundo real. Así que, después, retomando lo que decía Catalina, está la falacia de composición, por ejemplo. Entonces, tomar un solo dato y decir que ese dato representa el todo. ¿Esto dónde se da? Bueno, por eso decía lo de Catalina, que es la Argentina potencia mundial de comienzo de siglo, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque tenían el PBI per cápita, porque lideraban el ranking de PBI per cápita más alto del mundo. O sea, tenían el primer puesto. Entonces, cuando uno va a los datos, ¿qué se encuentra? Bueno, el ranking era menos de 40 países, que había una distribución del ingreso muy mala, que no había industrialización, que es central, y producto de que no había industrialización y que era un modelo agroexportador, a la primera caída de precios internacionales tuvimos problemas. Entonces, esas cuestiones, lo estoy simplificando mucho, la idea es que lean el libro para verlo en mayor profundidad, pero digo, estas cuestiones, de nuevo, se presentan y uno dice, no, volvamos al modelo agroexportador porque fuimos la primera potencia del mundo. Y suena atractivo, como marcaba Augusto. Cierra, volvamos a eso. ¿Qué hacíamos ahí? Bueno, no, teníamos un modelo agroexportador, nos centrábamos en el campo, y en definitiva eso nos generaba los ingresos que necesitábamos. Lo que sí hicimos en el libro es una investigación y es una revelación que ahí no sé cómo le van a contestar los libertarios, que es que los aranceles por importación durante esa época eran superiores a los actuales. O sea que ese también es un dato. O sea que había más restricciones al comercio exterior en ese momento en términos arancelarios, en términos de presión tributaria, como lo dije. Era superior, digamos, los aranceles eran superiores en las importaciones a lo que tenemos actualmente. Lo cual es todo un tema, o sea que sí había ciertas restricciones al comercio exterior. Bueno, después hay otras falacias, por ejemplo la cherry picking, que es el recolectar las cerezas. Entonces uno va eligiendo la cereza que más le gusta y entonces en definitiva dice, bueno, armás tu propia teoría en función de esta que me gusta, esta que no. Eso se da muchísimo en los países nórdicos, por eso, como les decía, dicen que los países nórdicos son libertarios. Decís, ¿cómo puedes decir semejante barbaridad? Dice, no, bueno, porque no hay indemnización en alguno de esos países. Decís, bueno, es todo indemnización, porque si no hay indemnización y eso es lo que hace que un país sea libertario, bueno, entonces discutamos todo, ¿no? Entonces, cuando vos le decís, no, pero mirá la presencia de los sindicatos, la alta sindicalización, Islandia llega a valores envidiables. Digo, empresas del Estado, porque a nosotros nos cuestionan las empresas del Estado, presencia de empresas del Estado de todos los colores, tenemos una carga impositiva alta, un gasto público también alto. O sea, en definitiva, los países nórdicos son el ejemplo de la intervención estatal. Son totalmente el ejemplo. Pero se agarran de 2 o 3 datos, no molestan a quienes invierten. Bueno, pero no era que los impuestos es lo que te molesta para que inviertan. Lo más importante es la presión impositiva menor. Bueno, en definitiva, cuando vamos al ranking de los países con menor presión impositiva, los que presentan la información, ¿quién es el país número 1? Nigeria. Entonces, yo lo que les digo a los libertarios es, bueno, militá Nigeria. Digo, no tengo nada en contra de Nigeria, pero digo, decí, este es el modelo que yo quiero seguir porque tiene menor presión tributaria. Entonces, eso es lo que y ahí es donde se ponen nerviosos y violentos, digamos, básicamente, ¿no? Pero bueno, y en definitiva, esto va, y me acordé ahí justo, ya que lo nombramos un poco en chiste, la cuestión de Marra. Marra también, digamos, porque nosotros tenemos la cuestión de decir, bueno, Milei tiene una visión más honesta de decir las cosas, que no la tiene Juntos por el Cambio, ¿no? Juntos por el Cambio, en fin. Es una visión más honesta de la derecha, ¿no? Nos dice esa realidad. Ahora, ¿qué pasa? Marra en la ciudad no dice lo mismo. No dice lo mismo. ¿Por qué? Porque salió justamente a defender, cuando fue el tema del quiebre de los bancos, en Estados Unidos salió a defender la intervención. Entonces, para la gente que está en la calle, no sale a decir no podemos tener gente en la calle durmiendo. Ahora, para cuando es la cuestión de los bancos, sale a rescatar a los bancos en Estados Unidos. Apoya esas medidas. Y después esta cuestión que está en contra de las manifestaciones. ¿Qué libertario es? ¿Qué libertad es que no me puedo manifestar?
Entonces, y también habló algo de las manifestaciones con los niños y demás cuestiones, cuando Rothbard, que debiera ser su guía, que Rothbard es un austríaco que fue uno de los principales referentes libertarios, hablaba de la comercialización de niños y demás, aparte de la de órganos, aparte, digamos, o sea, en definitiva, para algunas cuestiones sí adaptan esa teoría. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos el ejercicio en el libro y me parece que está bueno para que lo lean y lo pensemos, y nos costó mucho, es pensar cómo sería una ciudad libertaria. Y realmente sería un caos peor del que vivimos. Porque hasta te cobrarían, y no lo digo en chiste, lo dijo Rothbard, está la cita en el libro, que por transitar una calle te deberían cobrar un impuesto. O no, perdón, no un impuesto, un peaje sería, claro, técnicamente sería un peaje. Entonces vos pasás por una calle determinada, te cobran un determinado peaje, pasás por otra, lo mismo. No sé qué pasa si estás rodeado de distintas calles de otra y no te quiere dejar circular, porque ahí está la libertad. Pero bueno, eso no lo resuelven, digamos. Y de eso no lo toma, de eso no habla Marra. ¿Por qué no habla de eso cuando Milei sí plantea esas cuestiones a nivel nacional y sí, en ese punto, tiene una postura más firme y más... Entonces usa la cuestión de decir, bueno, que yo soy libertario, pero en realidad la propuesta es conservadora, es de derecha y es represiva. Entonces, a mí me parece que... Y Marra intenta entrar ahí, ¿no? En esa cuestión. Así que eso me parece bastante destacable para tener en cuenta. Y bueno, en definitiva, a ver, después también una típica falacia es la de la solución perfecta o el nirvana. Esto pasa mucho, esto lo digo por la cuestión de la dictadura militar, ¿no? Esto también se ponen generalmente muy violentos con esto, que es cuando decís, ok, las medidas de la dictadura militar, que era liberalizar prácticamente todo. ¿Vos estás en desacuerdo o en desacuerdo? No, pero yo no haría eso, te responden. Yo haría otra cosa, primera generación, segunda, tercera, hablan de planes así económicos y que eso fue muy brusco. Entonces vos decís, está bien, pero mi pregunta es otra. Vos, con estas medidas, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y nunca te terminan diciendo que sí, porque saben que tiene mala prensa decir que están de acuerdo con lo que planteó la dictadura en términos económicos. Entonces, esto también se vuelve, digamos, bastante complejo. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, en realidad faltó algo para que sea mi plan económico. El plan de la dictadura no fue el plan económico de los libertarios. Y vos decís, bueno, pero pará, por eso es falacia del nirvana. ¿Por qué? Porque justamente cuando uno se va acercando a un determinado ideal, debieran verse las bondades de ese ideal. ¿Estamos? O sea, si yo empiezo a liberar la economía tendría que ir funcionando mejor, ¿no? En cambio lo que dicen es, no, tiene que ser de golpe, o tiene que ser de esta manera, de esta otra manera. Pero pará, se fue liberando la economía. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, la mayor caída del salario real de la historia argentina fue con la dictadura militar. Entonces, no se fue acercando a ese ideal, nos fuimos alejando de ese ideal. Entonces, lo mismo pasó con la flexibilización laboral del 94. O sea, ¿cuál es la postura? No, faltó algo, fue muy tenue, ¿no? La flexibilización. No, pará, pero si ya flexibilizaste, tendrías que haber generado más empleo y generaste lo contrario, generaste más desempleo. Entonces, estas cuestiones que, insisto, y en el mercado laboral me parece bastante central y va a ser el debate que se va a venir, porque básicamente ahí lo plantean toda la oposición, que es la cuestión de liberar el mercado laboral, de eliminar indemnizaciones y demás. Cuando sabemos que no son iguales los que están negociando. No es una cuestión entre iguales, entre el trabajador y el empresario. No tienen las mismas condiciones. Y esto está omitido, esto está bastante resaltado en el libro, omitido en todos los temas que se plasman, ¿no? También en la compra y venta de órganos, por ejemplo. No, bueno, entre iguales, si yo quiero vender o comprar un órgano, ¿por qué me sacás del derecho de poder decidir eso? No, pará, no aplicamos esto, porque el problema que hay son las condiciones de vida que tiene cada persona. ¿Quién vende un órgano porque quiere? ¿Alguno acá quiere vender un órgano? No queremos vender un órgano. Porque si lo haces es porque estás endeudado, porque tenés un problema económico. Entonces, lo mismo en otras cuestiones se va replicando así, en términos de que no tienen en cuenta las condiciones de vida de los actores. Y esto es central para tomar una determinación y nos pasa a todos. Todos no tomamos medidas completamente racionales, sino que lo mismo con la aportación de armas, ¿no? Pareciera que somos todos racionales, que nos queremos defender y tampoco funciona así. Y sabemos que no funciona así. Y el país que tiene mayor aportación de armas, más de una aportación de armas por persona, 1,2 aportación de armas por persona, o sea, lo que hacen es generar la mayor cantidad de tiroteos masivos, de muertes por tener esas armas. Entonces, son debates que se van explorando en el libro.
Y después mi preferida también es la falsa, digamos, el falso dilema. También esta cuestión de o liberalismo o socialismo. Entonces nosotros acá somos todos socialistas. Lo cual, de nuevo, es muy complejo, también, o marxista, perdón. Lo cual, bueno, eso sí, para esta casa de acá, cualquiera que haya estudiado Marx y Keynes entenderían que no tiene absolutamente nada que ver. Y ellos dicen que son lo mismo, que es marxismo, el keynesianismo. Y justamente la visión es que Keynes salvó, entre varias comillas, el sistema capitalista. Entonces decir que Keynes, no me quiero imaginar lo que podría pensar si estuviera vivo, de decir, che, son marxistas, no tiene nada que ver. Entonces esta ensalada, digamos, compleja, es lo que se trata de explorar en Falacias Libertarias. Hay muchas más, imagínense, lo traté de hacer rápido como para que se entienda. Bueno, después las falacias ad hominem son una cuestión corriente. Aparte también cuando planteas la distribución del ingreso, ¿no? La cuestión de que sos un resentido, un envidioso, ¿no? Todas esas cuestiones que son digamos, hasta difíciles de responder en esos términos porque tenés que hablar en términos personales. Entonces ahí lo que hay que marcar es la falacia y decir, bueno, ya estamos. Y después cientos de falacias que se van viendo a lo largo del libro, que son interesantes para explorar, y como insisto, hay algunas que el otro día, porque aparte esto se renueva constantemente, tienen tanto tiempo de aire que siempre aparece una nueva. Ahora está esto de que si dos privados son corruptos o hacen un hecho de corrupción, en realidad alguno de los dos no va a subsistir porque quiebra, ¿no? O porque en definitiva tiene un problema económico que hace que no pueda seguir subsistiendo en el mercado. En cambio, cuando es con el Estado, empiezan a hablar de otras cuestiones, lo cual no es cierto. No hay una penalidad del Estado en general. Fíjense, con el daño medio ambiente dicen lo mismo, ¿no? El daño medio ambiente no importa porque en definitiva el mercado va a penalizar a quien dañe el Estado. Mentira. Los hechos muestran que no es así. Hay una empresa automotriz muy importante que se descubrió que había falseado unos datos de emisión y lo que terminaron, digamos, de contaminación. Y lo que se terminó demostrando es que la empresa siguió cotizando en bolsa normalmente. Nadie penalizó a nadie. Entonces nos van a contaminar los ríos. ¿Qué van a hacer? O sea, ¿van a hacer todo? No, los van a penalizar. Mentira. No ocurre. La gente a veces ni se entera. Además, estoy seguro que varios de acá no sabían eso. Entonces, posiblemente tengan un auto de esa empresa. Y no está mal, digamos, no nos enteramos. Entonces no existe esa penalización. Lo que tiene que ocurrir es que el Estado intervenga y el Estado penalice. Así que, bueno, hice un repaso de muchos conceptos, así que muy agradecido porque estén todos acá y muchas gracias. Ya antes de la pandemia me empecé a preocupar, porque es como esa joda que es una joda y quedó, y empecé a ver como gente seria trataba de manera seria argumentos disparatados. En un principio supuse que se debía a que tenían una estrategia de corrimiento de la sociedad hacia la derecha y que entonces, de esa manera, se instalaban este tipo de discurso, una persona como Patricia Bullrich quedaba como una moderada socialdemócrata. Entonces supuse que iba a ir por ese lugar. Después me fui dando cuenta, en la pandemia, que había un fenómeno que tenía un anclaje en la sociedad y en un sector de la juventud. Incluso tengo el honor de estar en la película de Milei, porque hizo una declaración en un momento diciendo, me acuerdo, fui a un programa de televisión y le dije a Pablo Dugan, Pablo los boludeaba mucho a los pibes, digo, ojo que estos pibes están formados. Y ellos obviamente recortaron eso como diciendo, mira, nos reconocen la formación política. Pero me empecé a dar cuenta que no era solamente un conjunto de personas enojadas con el sistema, sino que eran pibes y pibas que tenían una lectura teórica y que tenían una suerte de pretensión intelectual, cierta jactancia intelectual, donde a partir de 4 o 5 definiciones se empezaban a autopercibir como sujetos importantes, intelectuales y que tenían algo para darle a la sociedad. Ahí me empecé a preocupar. De hecho, me acuerdo que los agarré a algunos jóvenes de mi agrupación y le dije, loco, vamos a empezar a estudiar esto, ¿qué pasa con los influencers? Yo ya obviamente venía monitoreando el surgimiento de Trump, de Bolsonaro, y me llamaba la atención como algunos influencers en las redes sociales usaban la figura de Netanyahu. Yo decía, ¿qué con la
figura de Netanyahu, ¿qué es esto? O sea, parecía joda. Pero me empecé a dar cuenta que había un problema cultural. Yo creo que al fenómeno libertario hay que arrancar a analizarlo por lo ético. Creo que se empezó a instalar una suerte de ética del egoísmo en nuestra sociedad, que se manifiesta en algo terrible, que es la crueldad. La ética del egoísmo está llevando a que un sector de nuestra sociedad se enorgullezca de posiciones inhumanas, crueles y perversas. Cuando apareció el libro de Stefanoli, La rebeldía de derecha, ahí empecé a encontrar algunas explicaciones. Claro, según Pablo, existía un submundo en las redes sociales de personas que eran víctimas del bullying, en general hombres blancos, heterosexuales, en edad reproductiva, que sintieron que la ola verde los había puesto contra las cuerdas. Y había como una alianza etaria entre esos pibes que no hablaban en los cursos o en la clase, pero que se comunicaban en redes sociales, y un sector más grande, de tipo de 50, 60 años, que de repente se empezaron a sentir incómodos con el discurso del feminismo. Entonces, pero como no me puedo reír más de los chistes de Olmedo y Porcel, ¿está mal rematar un chiste mostrándole el culo a una mina? ¿Y qué tengo que hablar con la E ahora? ¿Qué es esto? De repente empezaron a aparecer sujetos en la televisión que hacían una suerte de inversión retórica, ¿no? Nos acusaban a nosotros de fascistas. Cuando nosotros tratábamos de instalar una contracultura en el sentido de que suponíamos que, subidos a la ola del feminismo, venía el momento de reparar un montón de desigualdades históricas, obviamente la primera, la mayor desigualdad de todas, la del patriarcado, pero después otras que tenían que ver con la posibilidad de pensar otra forma de vincularnos, otra forma, con otras identidades, con otras formas de percibirse, que nos parecía que venían a aportarle al mundo, había un sector de la sociedad que se sentía amenazado por esa lógica, y entonces empezaban a denunciarnos a nosotros como fascistas autoritarios que veníamos a poner en crisis su sentido común, su humor, su forma de expresarse, etcétera, etcétera. Y ahí creo que la cosa se empezó a descontrolar. Realmente se empezó a descontrolar, porque creo que nosotros no supimos cómo anticiparnos a ese fenómeno y no supimos cómo desarmar este quilombo antes de que tome la forma que hoy tomó. Yo creo que es cierto, como decía recién Augusto, esto es un fenómeno global, no es nuevo. Cuando uno ve a Vox en el mundo, bueno, en España particularmente, o cuando uno ve los movimientos fascistas en el mundo, percibe la utilización del odio como práctica social, y es un odio que, como diría otro sociólogo que yo suelo recomendar, que es Dubet, que se debe a que estamos viviendo una suerte de época de pasiones tristes, que es terriblemente atractiva y que viene a poner en cuestión algo que en evidencia es lo que termina generando las falacias de los libertarios, que no solamente es la idea del egoísmo y de la crueldad, sino la idea de la soledad. Son personas que se acostumbran a vivir en soledad, pero que cuando ven a alguien que es feliz compartiendo, algo en el fondo les hace ruido. Si en definitiva, el principal problema que tenemos en términos de nuestras emociones en esta sociedad, siendo que pareciera ser que la emoción es más importante que la idea, es el problema de la soledad. Y para enfrentar el tema de la soledad, la única forma es compartir. Y la pasión es el ejercicio colectivo de compartir entre todos cosas que no se tocan. Miren, este libro seguramente va a ser muy importante para llevar a dar adelante la batalla cultural en las redes, en los pasillos de la facultad o en las calles de los barrios. Pero si hay algo que nosotros vamos a tener que hacer como militantes políticos comprometidos con el cambio social, con una idea, a mí que me digan socialista no me jode, porque yo toda la vida luché para construir una sociedad donde la igualdad y la libertad puedan caminar de la mano, y voy a reivindicar esas banderas. Lo que sí creo, compañeras y compañeros, que esta lucha no la podemos dar solo, que la tenemos que dar de manera coordinada, que tenemos que ser capaces de construir nuestras propias utopías. Yo sé que muchas veces da vergüenza decir que uno tiene utopías, porque entre otras cosas han tratado de instalar una suerte de filosofía del pragmatismo y del cinismo. Entonces, de esa filosofía del pragmatismo y del cinismo, a veces cuando uno levanta una bandera que parece que es de difícil concreción en el inmediato, te salen un montón de pelotudos a decirte que no tenés los pies sobre la realidad. Pero ¿saben qué?
El mundo cambió cuando un conjunto de compañeras y de compañeros se convenció que algo era posible. Y las cosas que hicieron que esta noche estemos acá fueron porque se construyeron de manera colectiva. Nuestros sueños siempre se construyeron de manera colectiva. Hay que coordinar esfuerzos y la batalla cultural la tenemos que dar de cualquier manera o de todas las maneras, pero siempre todos juntos.